Me llamo Samuel, y fui testigo de cómo un hombre que había cerrado su corazón al mundo se vio obligado a abrirle la puerta en la peor noche del año. Aquella ventisca de 1878 en Montana no solo trajo nieve, trajo un alma perdida que lo cambiaría todo para siempre. A veces el destino no pide permiso, solo entra. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Escucha mi historia hasta el final y dímelo. Y cuéntame desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más historias del viejo oeste como esta, suscríbete al canal. El viento aullaba como un animal herido contra las gruesas paredes de la cabaña de Elias Thorne. Llevaba 2 días así, un asedio blanco que había borrado el mundo exterior, dejando solo el crujido de la leña en la chimenea y el silencio pesado entre un padre y su hija. Elías, un hombre tallado en la misma madera dura que su hogar, observaba las llamas, pero su mente estaba en el exterior, midiendo el grosor de la nieve, calculando el pienso que le quedaba al ganado. Su hija de 6 años, Elara, sentada en una alfombra de piel de oso, movía una pequeña figura de un ciervo sin emitir sonido alguno. Hacía 1 año que el silencio se había instalado en ella, desde que su madre se fue con las fiebres. De repente, un golpe seco y desesperado en la puerta hizo que ambos se sobresaltaran. Nadie llamaba a esa puerta. Nadie podía. Elías se levantó con la lentitud de un hombre que no espera nada bueno de las sorpresas. Cada uno de sus movimientos era medido, desconfiado. Cogió el farol de la repisa, su luz cálida dibujando sombras largas y danzantes en la estancia. Se acercó a la puerta, sintiendo el frío que se colaba por las rendijas. Elara se había puesto de pie y se aferraba a su pierna, sus grandes ojos fijos en la madera que los separaba de la tormenta. Elías no dijo nada. En aquella tierra, un extraño en mitad de una ventisca era o un loco o una amenaza. Puso una mano en el pesado cerrojo de hierro, dudando un instante. El viento arreció, trayendo consigo otro golpe, más débil esta vez, casi un lamento. Aquello no era una amenaza. Era el sonido de alguien que se estaba rindiendo. Con un gruñido de resignación, descorrió el cerrojo y tiró de la puerta. Una ráfaga de viento helado y nieve en polvo invadió la cabaña, apagando casi la llama del farol. Recortada contra la furia blanca del exterior, una figura se desplomó hacia adentro. No fue una caída dramática, sino el hundimiento lento y pesado de un cuerpo que ya no tenía fuerzas para sostenerse. Era una mujer. Su rostro, pálido como la nieve que cubría su pelo y su ropa, tenía los labios amoratados por el frío. Levantó la vista hacia Elías, sus ojos llenos de un agotamiento tan profundo que parecía haber extinguido cualquier otra emoción, y luego se derrumbó sobre el umbral, quedando inmóvil a sus pies. El silencio que dejó su caída fue más sobrecogedor que el propio estruendo de la tormenta. Elías se quedó paralizado, con el farol en alto, la puerta abierta y el viento azotándole la cara. Su primer instinto fue de pura contrariedad. Aquello era un problema, una complicación que no necesitaba ni quería. Su mirada, dura y entrenada para detectar peligros, recorrió la figura de la mujer. No parecía una amenaza, solo una pobre desgraciada a la que la tormenta había vencido. Pero la desconfianza era una segunda piel para él, una armadura forjada por la soledad y la pérdida. Miró a Elara, que seguía pegada a su pierna, observando a la desconocida con una curiosidad solemne, sin miedo. La niña no apartaba la vista del rostro de la mujer. Elías sintió el peso de esa mirada infantil, una pregunta silenciosa que no sabía cómo responder. La vida le había enseñado a cerrar puertas, no a abrirlas. Con un gesto lento, casi ceremonial, Elías cerró la puerta, aislando de nuevo su pequeño mundo de la furia de la tormenta. El cuerpo de la mujer yacía en el suelo de madera, un bulto oscuro sobre las tablas claras.
no era un hombre acostumbrado a la debilidad ajena. La vida en Montana le había enseñado que cada cual debía cargar con su propio peso. Pero había algo en la quietud de aquella mujer, en la entrega total al agotamiento, que desarmaba su coraza. Se agachó, no con ternura, sino con la eficiencia de quien levanta un saco de grano, y la llevó hasta el fuego. La depositó con cuidado sobre la alfombra de oso, cerca de donde el ara seguía de pie, observándolo todo con una solemnidad impropia de su edad. La niña no se movió, sus ojos viajando del rostro pálido de la desconocida al de su padre, buscando una explicación que él no sabía dar. Elias Thorne no siempre había sido un hombre de silencios. Hubo un tiempo en que su rostro, ahora surcado por la preocupación y el sol, se abría en una sonrisa fácil. Había nacido en esa misma tierra, pero no en la soledad, sino en el bullicio de una familia que trabajaba codo con codo. Aprendió a leer el cielo para predecir el tiempo, a distinguir el rastro de un ciervo de un lobo y a sentir el cambio de las estaciones en el aire. Sus manos, ahora ásperas y callosas, habían aprendido a ser firmes con un hacha y delicadas con una semilla. Era un hombre hecho de la misma materia que las montañas que rodeaban su rancho. Sólido, resistente y con una historia grabada en cada grieta. Su corazón, como la tierra en primavera, una vez estuvo abierto y fue fértil. Su historia de amor no comenzó con un flechazo ni con promesas grandilocuentes, sino de la forma en que empiezan las cosas que están destinadas a durar en el oeste, con un gesto de ayuda mutua. Sarah, su difunta esposa, era la hija del herrero de Silver Creek. Se conocieron en una feria de verano, no mientras bailaban, sino cuando Elías ayudó a su padre a cambiar la rueda de su carro. No hubo palabras bonitas, solo un vaso de limonada fría que ella le ofreció después, con una sonrisa tímida que iluminó su rostro pecoso. Aquella sonrisa, sencilla y honesta, fue la primera semilla que echó raíces en el corazón de Elías. Vio en ella la misma fortaleza silenciosa que él admiraba en la naturaleza, una capacidad para florecer en medio de la dureza. Su noviazgo se construyó a base de miradas compartidas a través de la plaza del pueblo, de visitas al rancho con la excusa de entregar alguna herramienta reparada y de cartas breves que él tardaba horas en escribir, midiendo cada palabra. En una de ellas, la única que guardaba en un pequeño cofre de madera, le prometió no un mundo de riquezas, sino un hogar. Construiré una casa con mis propias manos, y en ella nunca faltará leña para el fuego, ni respeto bajo el techo, escribió. Sarah no necesitaba más. Entendía el lenguaje de los hechos, no el de las flores. Su amor era como una valla bien construida, funcional, sólida y diseñada para resistir cualquier tormenta que la vida les enviara. Se casaron una mañana de otoño, con el aire oliendo a pino y a tierra húmeda. La ceremonia fue sencilla, apenas un puñado de vecinos como testigos. Pero, para Elías, aquel día el mundo entero pareció contener la respiración. Cuando Sarah se mudó al rancho, trajo consigo algo más que sus escasas pertenencias. Trajo la música. Su voz, canturreando mientras cocinaba o remendaba ropa, llenó los rincones que antes solo ocupaba el silbido del viento. Fue ella quien colocó la mecedora junto a la chimenea, diciendo que toda casa necesitaba un lugar para mecer las penas y las alegrías. Elías, que nunca había pensado en esas cosas, descubrió que un hogar no lo hacían solo las paredes, sino la vida que latía dentro de ellas. La llegada de el ara fue como el deshielo en primavera, una explosión de vida que lo arrasó todo. Elías, que podía enfrentarse a un oso sin pestañear, se sintió pequeño e indefenso, sosteniendo a aquella criatura diminuta en sus brazos. El ara heredó la sonrisa de su madre y la mirada observadora de su padre.
Su risa era un torrente de agua fresca que corría por la cabaña, limpiando el polvo del cansancio diario. Elías pasaba horas tallándole pequeños animales de madera, solo para ver cómo sus ojitos se abrían de asombro. Aquellos fueron los años en que el rancho dejó de ser un lugar de supervivencia para convertirse en un refugio, un universo completo contenido entre sus vallas. Sara solía sentarse en la mecedora por las noches, con el ara dormida en su regazo, mientras Elías leía el periódico a la luz del farol. Hablaban poco, pero su silencio era un lenguaje en sí mismo, lleno de comprensión y compañía. A veces, él levantaba la vista y la encontraba mirándolo, y en esa mirada estaba todo lo que necesitaban saber. Estaba la promesa cumplida, la certeza de pertenecer a un lugar y a alguien. Elías se había permitido ser vulnerable, había bajado la guardia que todo hombre de la frontera levanta para sobrevivir, porque creía haber encontrado algo que el destino no podría arrebatarle. Pensaba que la felicidad, una vez construida con tanto esfuerzo, era indestructible. Pero la vida en el oeste tiene sus propias reglas, y la felicidad es a menudo una cosecha frágil. Las fiebres llegaron con el invierno, sigilosas y letales. Al principio fue solo una tos, un cansancio que atribuyeron al frío, pero pronto la fiebre se apoderó del cuerpo de Sara, consumiéndola día a día. Elías luchó contra la enfermedad con la misma tenacidad con la que luchaba contra las ventiscas. Hizo caldos, aplicó paños fríos y recorrió millas a caballo hasta Silver Creek en busca del médico, que solo pudo encogerse de hombros. La vio debilitarse, vio cómo la luz de sus ojos se iba apagando y por primera vez en su vida se sintió completamente impotente. La noche que Sara murió, la cabaña se sumió en un silencio que nunca más se marcharía. Elías estaba sentado a su lado, sosteniendo su mano que ya estaba fría. El ara, que entonces tenía 5 años, dormía en su cuna, ajena a la tragedia que estaba partiendo su mundo en dos. Cuando el último aliento de Sara se desvaneció en el aire, Elías sintió como si algo dentro de él se rompiera de forma irreparable. El dolor era una cosa física, una presión en el pecho que le impedía respirar. Miró la mecedora vacía y en ese instante supo que la música se había ido para siempre. Aquella noche, el hombre que había construido un hogar con sus manos decidió amurallar su corazón. El luto de Elías no fue de lágrimas, sino de un silencio más profundo y pesado que cualquier nevada. Se volcó en el trabajo con una furia sorda, desde el amanecer hasta el anochecer, buscando en el agotamiento físico un alivio para el tormento de su alma. La risa de el ara también se apagó, reemplazada por una quietud antinatural. Dejó de hablar, como si las palabras hubieran perdido su sentido en un mundo sin su madre. Elías la cuidaba, la alimentaba, la protegía del frío, pero no sabía cómo llegar a ella. El abismo que los separaba estaba hecho del mismo dolor, pero cada uno lo vivía en su propia orilla solitaria. El amor, para él, se había convertido en sinónimo de pérdida, y la vulnerabilidad era una invitación al desastre. Por eso, la presencia de aquella desconocida en su suelo era más que una simple molestia. Era una profanación. Era una vida extraña irrumpiendo en el mausoleo que había construido. Mientras le quitaba las botas mojadas a la mujer, notó lo finos que eran sus tobillos, la suavidad de su piel a pesar del frío. No era una mujer acostumbrada a la dureza de esa tierra. Cada gesto que hacía para ayudarla era una traición a la promesa silenciosa que se había hecho a sí mismo. No volver a dejar entrar a nadie. Proteger a el ara significaba protegerla del dolor, y el dolor siempre llegaba de la mano de los afectos. Elías se incorporó y avivó el fuego. Las llamas danzaron,
proyectando una luz cálida sobre el rostro inconsciente de la mujer. Tenía facciones delicadas, a pesar de la suciedad y el agotamiento. Por un instante, fugaz y doloroso, le recordó a Sara, no en el físico, sino en una cierta aura de dignidad, incluso en la derrota. Apartó la mirada bruscamente, enfadado consigo mismo. La compasión era un lujo que ya no podía permitirse. Se giró y vio a Elara, que se había acercado un poco más a la mujer. La niña extendió una manita, dudando, y rozó con la punta de los dedos un mechón de pelo oscuro y húmedo de la desconocida. Aquel simple gesto de su hija lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Era la primera muestra de curiosidad, de conexión con otro ser humano, que Elara había mostrado en un año. Elías sintió una punzada de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza, y eso lo asustó más que cualquier ventisca. La mujer en su suelo no era solo una viajera perdida, era un espejo que le devolvía el reflejo del hombre que solía ser. Un hombre que sabía amar, que sabía construir un hogar y que no temía a la música. Y ahora, mirándola, se daba cuenta de que el silencio que tanto se había esforzado en preservar no era paz, sino una lenta y segura forma de morir. Su pasado, que creía enterrado junto a Sara, estaba volviendo a la vida en los gestos silenciosos de aquella extraña y en la mirada expectante de su hija. La promesa que le hizo a su esposa de proteger a Elara se enfrentaba ahora a una nueva pregunta. ¿Protegerla significaba mantenerla a salvo en una jaula de silencio o darle la oportunidad de volver a oír una risa en la casa? La mecedora vacía junto al fuego pareció observarlo como un juez silencioso. Elias Thorne se había pasado un año cerrando puertas, asegurando cerrojos, construyendo muros. Y ahora, el destino, con la ironía cruel que lo caracteriza, había dejado a una desconocida al otro lado de su umbral. La mujer se removió ligeramente, un quejido suave, escapando de sus labios amoratados. Elara retrocedió un paso, volviendo a buscar la seguridad de la pierna de su padre. Elías se quedó quieto, atrapado entre el recuerdo del amor que lo había destruido y la frágil posibilidad de que la vida, a pesar de todo, pudiera volver a abrirse camino. El calor del fuego llenaba la estancia, pero por dentro, Elías sentía el frío de una decisión que no sabía cómo tomar. Dejarla quedarse era un riesgo para su corazón amurallado. Echarla a la tormenta era un riesgo para lo que quedaba de su alma. La dualidad de su situación era abrumadora. El hombre que había sido el esposo y padre lleno de vida luchaba contra el hombre en el que se había convertido, el viudo endurecido que solo buscaba sobrevivir al día a día sin sentir nada más. La presencia de Lena no solo amenazaba su aislamiento, sino que también ponía en evidencia el fracaso de su método. Había mantenido a Elara a salvo del mundo exterior, pero a cambio la había encerrado en una prisión de tristeza. La desconocida, sin decir una palabra, ya había logrado que su hija diera un paso fuera de esa celda. Y Elías, a su pesar, no pudo ignorar el peso de ese pequeño milagro. Cuando la ventisca amainó, lo hizo sin fanfarrias, como un gigante que se retira exhausto. El mundo, que había sido un torbellino de ruido y furia, amaneció envuelto en un silencio denso y acolchado. La luz del sol sobre la nieve fresca era tan brillante que dolía a los ojos, una belleza cruel que ocultaba el peligro del frío extremo. Durante días, Elías había medido el tiempo por el aullido del viento. Ahora lo medía por el goteo constante del hielo derritiéndose en los aleros de la cabaña. Aquella quietud era casi más inquietante que la tormenta. Era una paz frágil, una tregua temporal, con la naturaleza que no prometía nada. La presencia de Lena en la casa se sentía de la misma manera. Un silencio lleno de cosas no dichas, una calma que podía romperse en cualquier momento. La necesidad los obligó a romper el aislamiento.
Las provisiones, estiradas hasta el límite, se estaban agotando. El viaje a Silver Creek era inevitable. Elias preparó el trineo con la misma eficiencia sombría con la que hacía todo lo demás, sus movimientos precisos y económicos. No hubo conversación durante los preparativos. Lena simplemente observaba, aprendiendo el ritmo de su mundo, ayudando en lo que podía sin necesidad de que se lo pidieran. Cuando subieron al trineo, el ara se sentó entre ellos, un pequeño bulto de lana y pieles. El aire era gélido y cortante, y el único sonido era el crujido de la nieve bajo los patines y el resoplido de los caballos. Elías mantenía la vista fija en el horizonte blanco, su mandíbula apretada. Sentía la proximidad de Lena a su lado, no como un consuelo, sino como una complicación que ahora debía presentar al mundo. Silver Creek no era más que una calle principal flanqueada por una docena de edificios de madera, pero después de semanas de aislamiento parecía una metrópolis bulliciosa. El humo que salía de las chimeneas se enroscaba en el aire helado, y el sonido de un martillo golpeando un yunque en la herrería era un eco de la vida que seguía su curso. En cuanto detuvieron el trineo frente al emporio, Elías sintió las miradas. Eran sutiles al principio, una curiosidad disimulada tras las ventanas empañadas, pero se volvieron más directas a medida que ayudaba a Lena y a Elara a bajar. Un hombre como Elías Thorne, que vivía recluido desde la muerte de su esposa, no aparecía en el pueblo con una mujer desconocida sin desatar una tormenta de conjeturas más ruidosa que cualquier ventisca. Dentro del emporio, el calor del fogón y el olor a café, cuero y especias los envolvieron. Pero el ambiente acogedor se vio quebrado por la mirada afilada de Martha Gable, la dueña del local y la principal cronista no oficial de la vida del pueblo. Era una viuda de lengua afilada y ojos que no se perdían detalle. Mientras Elías dejaba su lista de provisiones en el mostrador, los ojos de la señora Gable se posaron en Lena. ¿Familia, Elías?, preguntó con una dulzura que no lograba ocultar la curiosidad rapaz. ¿Se le parece a usted tan poco? La pregunta flotó en el aire denso, cargada de insinuaciones. Elías, que odiaba dar explicaciones, sintió cómo se le tensaban los músculos de la espalda. Sabía que cualquier respuesta sería desmenuzada y reinterpretada antes de que llegara la noche. La tormenta la dejó varada en mi propiedad, respondió Elías, su voz grave y cortante, un claro intento de zanjar el asunto. Pero la señora Gable no era de las que se daban por vencidas. Su mirada recorrió a Lena de arriba abajo, evaluando su ropa desgastada pero de buen corte, sus manos cuidadas a pesar del trabajo reciente, su postura erguida. «Pobre criatura», dijo, aunque su tono sugería más juicio que compasión. «Es una suerte que diera con un hombre tan caritativo». La palabra caritativo fue pronunciada con un énfasis que la convirtió en un insulto velado. Lena sintió el rubor subirle por el cuello, pero mantuvo la cabeza alta. Su dignidad como única armadura contra el escrutinio de aquella mujer y, por extensión, de todo el pueblo. El viaje de vuelta al rancho fue aún más silencioso que el de ida. El peso del juicio del pueblo se había subido al trineo con ellos. Elías conducía con una furia contenida, enfadado con el mundo, con Lena por haber traído esa complicación a su puerta y sobre todo consigo mismo por la extraña sensación de protección que había sentido en la tienda. Lena, por su parte, miraba el paisaje pasar, pero no lo veía. Su mente estaba en las palabras de la señora Gable. Sabía que su presencia allí era insostenible. Era una mancha en la reputación de un hombre que no le debía nada, y cada día que pasaba aumentaba el riesgo de que las noticias sobre una forastera llegaran a oídos de quien no debían. La seguridad del rancho se había convertido de repente en una jaula visible para todos.
Los días que siguieron se asentaron en una rutina frágil. Lena, consciente de su precaria situación, se esforzaba por hacerse indispensable. No solo cocinaba y limpiaba, empezó a cuidar del pequeño huerto de hierbas que Sara había plantado junto a la cabaña y que Elías había dejado morir. Con paciencia retiró la nieve y protegió los brotes más resistentes. Su gesto una silenciosa promesa de vida en un lugar marcado por la muerte. Elías la observaba desde la distancia, mientras reparaba una cerca o partía leña, con una mezcla conflictiva de gratitud y resentimiento. Cada mejora que ella hacía en su hogar era un recordatorio de todo lo que él había abandonado, un reproche silencioso a su propio abandono. El ara se convirtió en el puente silencioso entre ellos dos. La niña, que seguía sin hablar con su padre, había empezado a susurrarle palabras a Lena. Le mostraba sus pequeños tesoros, una pluma de arrendajo azul, una piedra lisa del arroyo, una de las figuras de animales que su padre le había tallado. Una tarde, mientras Lena le leía un cuento de su libro, sentada en el suelo junto al fuego, Elías escuchó algo que no había oído en más de un año. No fue una risa, sino algo aún más delicado. El sonido de el ara corrigiendo a Lena en un susurro sobre el nombre de un personaje. Elías, que estaba afilando un cuchillo en la otra punta de la habitación, detuvo su mano, el corazón latiéndole con una fuerza dolorosa. Aquel sonido era la prueba de que Lena no era una amenaza, sino un remedio. Y eso lo asustaba más que nada. La mecedora de Sara seguía en su rincón, un santuario de polvo y recuerdos. Lena nunca se acercaba a ella. Entendía, sin que nadie se lo dijera, que aquel era un territorio sagrado. Su respeto por ese espacio era una de las pocas cosas que Elías apreciaba sin conflicto. Pero la silla vacía era también una barrera física y emocional. Representaba el pasado que él se negaba a soltar y el futuro que no se atrevía a imaginar. A veces, por la noche, cuando creía que todos dormían, Elías se sentaba en el suelo frente a ella, sin tocarla, como si mantuviera una vigilia silenciosa por la vida que había perdido. La presencia de Lena en la misma habitación hacía que esa vigilia se sintiera como una traición. Surgieron oportunidades para cerrar la distancia, pero ambos retrocedían en el último momento. Una noche, mientras Lena cosía una de las camisas de el ara a la luz del farol, Elías sintió el impulso de hablar, de preguntarle por su vida antes de la tormenta, de saber quién era realmente la mujer que estaba devolviéndole a su hija. Abrió la boca, pero las palabras se atascaron en su garganta. El miedo a lo que pudiera descubrir, a la responsabilidad que pudiera conllevar ese conocimiento, era un muro demasiado alto. En su lugar, se levantó bruscamente y dijo que iba a revisar el ganado. El portazo que dio al salir fue la respuesta a una pregunta que nunca se había atrevido a formular. Lena también tuvo sus momentos de vacilación. Varias veces consideró contarle la verdad sobre Bartholomew Croft, sobre la deuda de su familia y su huida desesperada. Sentía que se lo debía, que la honestidad era lo único que podía ofrecer a cambio de su refugio. Una noche, con un trozo de carbón y un pedazo de papel de embalar, intentó escribirle una carta, explicarle el peligro que corría por su culpa, pero cada frase que escribía sonaba a excusa o a súplica. ¿Cómo podía un hombre como Elías, que valoraba la fuerza y la autosuficiencia por encima de todo, entender su huida? No la vería como una cobarde, como un problema ajeno que había arrastrado hasta su puerta. Quemó el papel en el fuego, viendo cómo sus palabras se convertían en cenizas. Pequeños incidentes cotidianos se convirtieron en muros. Un día de sol inesperado, Elías pensó en llevar a el ara a pescar al arroyo helado, una actividad que solía compartir con Sara.
Por un instante pensó en invitar a Lena, pero la imagen de ella ocupando el lugar de su esposa junto a la orilla le resultó insoportable. Se fue solo con la niña, dejando a Lena en la cabaña con una excusa sobre el frío. Otra vez, una fuerte lluvia los mantuvo a los tres encerrados durante todo un día. La proximidad forzada, en lugar de unirlos, creó una tensión palpable. Se movían por la pequeña cabaña con un cuidado exagerado, evitando rozarse, evitando mirarse, cada uno atrapado en su propia isla de silencio. La amenaza externa, hasta entonces una sombra sin nombre, comenzó a tomar forma. En un viaje posterior a Silver Creek, esta vez solo, Elías escuchó en el emporio conversaciones sobre un recién llegado al pueblo, un hombre de negocios del este, Bartholomew Croft, que había comprado el viejo aserradero y estaba invirtiendo mucho dinero. Los hombres hablaban de él con una mezcla de respeto y temor. Decían que era un hombre que siempre conseguía lo que quería. El nombre no le dijo nada a Elías, pero la descripción de un hombre poderoso y obstinado le dejó una extraña sensación de inquietud que no supo explicar. Esa inquietud se convirtió en sospecha a su regreso. Mientras cenaban, mencionó casualmente el nombre que había oído en el pueblo. Parece que tenemos un nuevo pez gordo en Silver Creek, un tal Bartholomew Croft, dijo, sin apartar la vista de su plato. Al otro lado de la mesa, vio cómo Lena se quedaba paralizada. Fue un instante, un microsegundo en el que todo el color desapareció de su rostro y sus ojos se abrieron con un pánico puro y desnudo. Se recuperó casi de inmediato, bajando la cabeza para ocultar su expresión, pero Elías lo había visto. Y en ese momento supo que el problema que había acogido en su casa tenía un nombre. A partir de ese día, la desconfianza de Elías regresó con la fuerza de una riada. Cada gesto amable de Lena, cada palabra susurrada a Elara, le parecía ahora parte de una elaborada farsa. ¿Qué le ocultaba? ¿Qué clase de problema había traído a su rancho? Un problema tan grave que el simple hecho de oír un nombre la aterrorizaba. Empezó a observarla con una intensidad fría, buscando grietas en su fachada. La frágil paz que habían construido se desmoronó, reemplazada por un aire de sospecha que envenenaba cada rincón de la cabaña. Lena sintió el cambio, la distancia glacial de Elías, y se encerró aún más en sí misma, convencida de que su final en aquel refugio estaba cerca. El orgullo de Elías le impedía confrontarla directamente. Preguntar habría sido una muestra de debilidad, una admisión de que ella le importaba lo suficiente como para preocuparse. Así que optó por el silencio, un arma que sabía manejar a la perfección. Sus conversaciones se redujeron a monosílabos, a órdenes secas sobre las tareas del día. Dejó de mirar cuando ella le leía a Elara, endureciendo su corazón contra la evidencia de que su presencia era beneficiosa. Estaba reconstruyendo los muros que ella había empezado a derribar, convencido de que la única forma de protegerse era aislarse de nuevo. Lena, sintiendo que su tiempo se agotaba, se aferró a lo único que le daba sentido a su estancia allí, Elara. Le dedicaba cada minuto, enseñándole a coser pequeñas figuras de tela, contándole historias del libro, hasta que se quedaba dormida. Una noche, mientras la arropaba, Elara se aferró a su mano con una fuerza sorprendente. La niña la miró con sus ojos grandes y serios, los mismos ojos de su padre, y por primera vez desde que Lena había llegado, le dirigió una frase completa, clara y desgarradora. «No te vayas», le susurró. «Por favor, no te vayas tú también». La súplica infantil fue como una daga en el corazón de Lena. Elías, que estaba de pie en el umbral de la habitación, lo escuchó todo. Las palabras de su hija, cargadas con el peso de un abandono anterior, lo golpearon con la fuerza de un puñetazo. Vio el terror en los ojos de Elara, el mismo terror a la pérdida que él sentía cada día, y comprendió la magnitud de su error.
Al intentar proteger su propio corazón herido, estaba a punto de romper el de su hija por segunda vez. Se dio cuenta de que ya no se trataba de una extraña y sus secretos. Se trataba de la felicidad de Elara. En ese instante supo que no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentarse a la verdad, fuera cual fuera, o arriesgarse a perder para siempre la pequeña luz que Lena había conseguido reavivar en su hogar. La elección ya no podía posponerse. La noche cayó sobre el rancho con una pesadez que se podía sentir en el aire. Elara ya dormía, ajena a la tormenta que se estaba gestando dentro de la cabaña, una mucho más silenciosa, pero igual de peligrosa que la que los había encerrado semanas atrás. Elías avivó el fuego, las llamas proyectando sombras danzantes que parecían contar su propia historia en las paredes de troncos. Se giró hacia Lena, que estaba sentada a la mesa, remendando una de las pequeñas camisas de Elara con una concentración que parecía un intento desesperado por mantener las manos ocupadas, por no dejar que el miedo se le escapara por los dedos. El silencio entre ellos ya no era de incomodidad, sino de expectación. Elías sabía que si no rompía ese silencio ahora, se convertiría en otro muro entre ellos, uno que quizá nunca podría derribar. Se acercó y se sentó frente a ella, sus manos grandes y ásperas descansando sobre la madera de la mesa. No la acusó. No había ira en su voz, solo un cansancio profundo y una necesidad de entender que lo superaba todo. El nombre de ese hombre, Croft, empezó, su voz grave resonando en la quietud de la noche. Te dio más miedo que la propia ventisca. Llevas semanas bajo mi techo, Lena. Creo que me he ganado el derecho a saber a qué nos enfrentamos. No era una exigencia, sino una petición, una invitación a confiar en él, a pesar de que él mismo había pasado tanto tiempo demostrando que no se podía confiar en nadie. Lena levantó la vista de la costura, sus ojos oscuros brillando a la luz del fuego, y vio en el rostro de Elías no al juez que temía, sino a un hombre tan perdido como ella. Lena dejó la aguja y el hilo sobre la mesa. Sus manos temblaban ligeramente, así que las entrelazó sobre su regazo. La historia no salió de golpe, sino en fragmentos, como si tuviera que arrancar cada palabra de un lugar muy profundo y doloroso. Empezó a hablar de su padre, un hombre bueno y culto del Este que había confiado en las personas equivocadas, un hombre cuya ambición había superado a su prudencia, dejando a su familia con una montaña de deudas y el honor hecho pedazos. Habló no con amargura, sino con una tristeza infinita por el hombre que su padre había sido antes de que la desesperación lo convirtiera en un extraño. Elías escuchaba en silencio, reconociendo en su relato el eco universal de los sueños rotos, una melodía que conocía demasiado bien. Bartholomew Croft no era un amigo de la familia, continuó Lena. Su voz apenas un susurro. Era un acreedor, el más importante de todos. Cuando mi padre ya no tuvo nada más que ofrecerle, le ofreció lo único de valor que le quedaba, a mí. La crudeza de sus palabras flotó en el aire entre ellos. Explicó que no fue una propuesta sino un contrato, un acuerdo comercial en el que ella era la mercancía que saldaría la deuda final y salvaría el apellido de su familia de la ignominia. Su padre, consumido por la vergüenza, lo había presentado como una oportunidad, un matrimonio ventajoso con un hombre de poder e influencia, pero Lena lo vio por lo que era, una venta, una cadena dorada que sería tan pesada como cualquier grillete de hierro. Habló de Croft no como un monstruo, sino como algo quizá peor, un hombre que no veía nada malo en sus acciones, un hombre acostumbrado a comprar y poseer, que consideraba su afecto como otro activo más que podía adquirir. Él no me veía a mí, dijo Lena, mirando fijamente las llamas. Veía un adorno para su casa, una
En prueba de su éxito, alguien educado para recibir a sus socios, criar a sus herederos y no hacer preguntas. Mi negativa no la entendió como una elección, sino como un defecto en el producto que estaba adquiriendo. Elías sintió una oleada de ira fría. Era una ira limpia, protectora, que no había sentido desde que perdió a Sara. La ira de un hombre que, a pesar de todo su dolor, todavía creía que un ser humano no podía ser propiedad de otro. Su huida no había sido un acto de rebeldía impulsiva, sino su única opción de supervivencia. Con el poco dinero que pudo reunir y la excusa de visitar a una tía enferma, se había subido a un tren con destino al oeste, persiguiendo el espejismo de un puesto de maestra en un pueblo del que solo había oído el nombre. No huía solo de un matrimonio, confesó, y sus ojos se encontraron con los de Elías. Huía de convertirme en un fantasma en mi propia vida. Prefería morir de frío en estas montañas, siendo yo misma, que vivir una larga vida, siendo la sombra de otra persona. En esa declaración, Elías no vio debilidad ni engaño. Vio una fortaleza que rivalizaba con la de las montañas que rodeaban su rancho. Vio a una mujer que había arriesgado todo por lo único que él también valoraba, la libertad de ser dueño de tu propio destino. Justo cuando Elías iba a responder, a decir algo que rompiera con un año de silencio emocional, un sonido cortó la noche. No era el viento ni el crujido de la casa. Era el sonido inconfundible de cascos de caballo sobre la nieve compacta, acercándose a un ritmo constante y deliberado. Ambos se quedaron helados. No era el trote cansado de un viajero perdido, sino el paso seguro de alguien que sabe exactamente a dónde va. Se miraron, y en los ojos de Lena, Elías vio el pánico que ella había descrito. El fantasma de su pasado ya no era una historia contada al calor del fuego. Estaba a punto de llamar a su puerta. Elías se levantó y fue hacia la ventana, apartando apenas 1 centímetro la cortina. A la luz de 1960, la luna que se reflejaba en el manto blanco de la nieve, vio a un jinete solitario desmontando frente a su valla. El hombre no vestía como un ranchero. Llevaba un abrigo largo y oscuro, de corte elegante, y un sombrero que parecía más de ciudad que de frontera. Se movía con una confianza arrogante, como si todo aquel terreno le perteneciera. El corazón de Elías se endureció. Sabía, sin necesidad de que nadie se lo dijera, que aquel era Bartholomew Croft. El hombre se acercó a la puerta, y en 1900, en lugar de golpear con fuerza, dio 3 toques firmes y espaciados, un sonido de autoridad, no de súplica. Con un gesto mudo, Elías le indicó a Lena que se quedara donde estaba y que mantuviera a Elara en su habitación si se despertaba. Caminó hacia la puerta, cada paso pesado sobre las tablas del suelo. No sentía miedo, sino una calma gélida. Abrió la puerta, no de par en par, sino lo justo para interponer su cuerpo en el umbral. El aire frío de la noche se coló en la cabaña, trayendo consigo el olor a pino y a nieve. Bartholomew Croft era más bajo de lo que Elías había imaginado, pero su mirada era penetrante y fría. «Buenas noches», dijo Croft, su voz suave pero con un filo de acero. «Soy Bartholomew Croft. Entiendo que tiene algo que me pertenece». No era una pregunta, era una afirmación. Elías no respondió. Se limitó a mirarlo, su corpulencia bloqueando la entrada, su rostro impasible como una roca. Croft sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No se preocupe, no le culpo. Es una mujer muy persuasiva. Estoy seguro de que le ha contado alguna historia trágica. Vengo a llevarla a casa y a compensarle a usted por las molestias». Metió una mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un fajo de billetes, ofreciéndoselo a Elías como si estuviera comprando un caballo. El gesto era tan insultante, tan lleno de desprecio por todo lo que Elías era y representaba, que por un momento el ranchero sintió el impulso de cerrarle la puerta en las narices. Pero se contuvo. Esto requería algo más que un portazo. «Señor Thorne»,
continuó Croft, al ver que Elías no aceptaba el dinero, su tono perdiendo la falsa amabilidad. Lena Navarro es mi prometida. Tenemos un acuerdo, un contrato que su padre firmó. Legalmente su lugar está conmigo. La está reteniendo en contra de su voluntad, y eso, en estos territorios, puede traerle serios problemas. Detrás de Elías, Lena había salido de las sombras, su rostro pálido, pero su espalda recta. «No estoy aquí en contra de mi voluntad», dijo. Ella, su voz temblorosa pero firme. Croft la ignoró por completo, manteniendo su mirada fija en Elías, como si ella fuera un simple objeto de la disputa entre los dos hombres. Fue entonces cuando Elara, despertada por las voces, apareció en el pasillo. Al ver al extraño en la puerta y la tensión en el aire, corrió hacia Lena y se abrazó a sus piernas, escondiendo la cara en los pliegues de su falda. Aquella imagen lo cambió todo para Elías. Ya no se trataba de un conflicto entre dos hombres por una mujer. Se trataba de la niña que se aferraba a la única figura materna que había conocido en un año, aterrorizada ante la idea de que se la arrebataran. Elara no miraba a su padre. Miraba al extraño con unos ojos llenos de un miedo que Elías reconoció como propio. El miedo a la pérdida, al silencio que vuelve a caer. Croft, al ver a la niña, sonrió con suficiencia, como si aquello jugara a su favor. «Veo que tiene responsabilidades, señor Thorne. Una hija a la que cuidar, un rancho que mantener». Su voz se volvió seda envenenada. «Sería una lástima que algo le ocurriera a este lugar. He oído que el banco de Silver Creek tiene una hipoteca sobre esta propiedad, una hipoteca que, casualmente, he adquirido recientemente. Un simple retraso en un pago, una mala cosecha, y un hombre puede perderlo todo. Entregue a la señorita Navarro y consideraremos todos los asuntos zanjados». La amenaza era clara, precisa y brutal. Le estaba ofreciendo una elección: Lena o su hogar, Lena o él, el futuro de su hija. Elías sintió el peso de esa elección en cada fibra de su ser. Durante un año, su único propósito había sido sobrevivir, mantener el rancho, proteger a Elara del mundo. Ceder ante Croft era la opción lógica, la opción segura. Significaba volver al silencio, sí, pero a un silencio conocido, manejable. Significaba salvar la tierra que era su legado y su vida. Miró a Lena, que lo observaba con una expresión de pura desesperación, dispuesta a sacrificarse para no arrastrarlo con ella. Y luego miró a Elara, que seguía aferrada a Lena como si fuera su único ancla en el mundo. Y recordó el sonido de su susurro: «No te vayas tú también». En ese instante, algo dentro de Elías Thorne se reajustó. No fue una decisión lógica, sino visceral. Proteger a Elara no significaba solo darle un techo y comida. Significaba proteger esa pequeña llama de vida que Lena había reavivado en ella. Significaba enseñarle que un hogar no son solo las paredes que te protegen de la tormenta, sino las personas que eligen quedarse y luchar a tu lado. Dejar que se llevaran a Lena sería enseñarle la lección más cruel de todas, que el amor y la lealtad siempre se rinden ante el miedo y el poder. Y él no iba a ser el hombre que le enseñara eso a su hija. Su postura cambió. Los hombros, que a menudo se encorvaban bajo el peso del luto, se enderezaron. Su mirada, que había estado perdida en el pasado, se clavó en Croft con una claridad heladora. Dio un paso lento hacia atrás, no de retirada, sino para ponerse completamente al lado de Lena y Elara, creando una barrera con su propio cuerpo. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. El poder que emanaba de él en ese momento no venía de la ira, sino de la certeza. «Esta mujer está bajo mi techo», dijo Elías, su voz tranquila, pero con el peso de una sentencia. «Y mientras yo respire, nadie la sacará de aquí a la fuerza». No era una negociación ni una amenaza. Era una declaración de hechos.
tan inamovible como las montañas que se alzaban a sus espaldas. Miró a Croft, no como a un hombre de poder, sino como a un intruso, un simple problema que tendría que solucionar. Ahora salga de mi propiedad. La elección estaba hecha. Había elegido el riesgo, la incertidumbre, la lucha. Había elegido la esperanza por encima de la seguridad. Había elegido, por fin, volver a vivir. La partida de Croft no dejó tras de sí un silencio de victoria, sino uno cargado de un peso distinto. La amenaza ya no era un hombre en el umbral, sino una cifra en un libro de contabilidad, un poder invisible y paciente que podía estrangularlos lentamente. Elías cerró la puerta y se apoyó en ella, sintiendo por primera vez en mucho tiempo el verdadero alcance de su soledad. Había defendido su hogar, pero ¿a qué precio? Lena seguía de pie junto al fuego, con el ara aún aferrada a ella, y en sus ojos no había triunfo, sino una profunda congoja. Se había librado de una jaula solo para encerrar a sus salvadores en otra. Aquella noche, el calor de la chimenea no parecía llegar a los rincones más oscuros de la cabaña, donde la duda y el miedo habían echado raíces. La elección de Elías, tan clara y rotunda en el fragor del momento, se revelaba ahora como el primer paso de un camino largo y lleno de incertidumbre. Al amanecer, la decisión de Elías no había flaqueado, simplemente se había asentado, volviéndose más dura y pragmática. No era un hombre de grandes estrategias, sino de acciones directas. Mientras preparaba el desayuno, con la rutina de «siempre», su voz rompió el silencio tenso. «Iremos a Silver Creek», dijo sin mirar a Lena. Hoy no era una pregunta ni una invitación, sino una declaración. Lena entendió de inmediato que no iba a esconderse ni a esperar el golpe. Iba a enfrentarse a la tormenta que se avecinaba, igual que se había enfrentado a la ventisca. «Iremos los tres», respondió ella con la misma firmeza, y en esa simple frase sellaron un pacto. No era un pacto de amor, sino de alianza. El ara, sentada a la mesa, los observaba pasar del uno al otro, su pequeña cara seria reflejando una comprensión que iba más allá de sus años. Por primera vez, no eran un hombre, una mujer y una niña bajo el mismo techo, sino una unidad, una pequeña fortaleza preparándose para el asedio. El viaje a Silver Creek fue una declaración silenciosa. No entraron en el pueblo con la cabeza gacha, sino con una dignidad que desarmaba las miradas curiosas. Elías ató los caballos frente al banco, un edificio de ladrillo que parecía más imponente que nunca. Dejó a Lena y a Elara en el emporio, bajo la mirada atónita de la señora Gable, y entró en el banco solo. No fue a suplicar, fue a presentar un plan. Puso sobre la mesa del director un calendario de pagos, una propuesta para saldar la deuda con trabajo extra, vendiendo parte de su ganado y comprometiendo las cosechas de los próximos 2 años. Era un plan brutal, que lo dejaría casi sin nada, pero era el plan de un hombre libre que se negaba a ser comprado. Mientras tanto, Lena no se escondió en la tienda. Caminó con el ara hasta la pequeña iglesia y habló con el reverendo sobre la posibilidad de abrir una pequeña escuela para los niños del pueblo. No pidió permiso, expuso su valía. No estaban huyendo del poder de Croft, estaban construyendo su propio poder, ladrillo a ladrillo, con honor y trabajo. El regreso al rancho se sintió diferente. El aire seguía siendo frío, pero ya no parecía hostil. El sol de la tarde se filtraba entre los pinos, dibujando largos patrones dorados sobre la nieve. Habían perdido la seguridad financiera, pero habían ganado algo mucho más valioso. Habían recuperado el control de su propia historia. Mientras el trineo se deslizaba por el camino familiar, Elías miró de reojo a Lena. Estaba arropando a Elara, que se había quedado dormida entre ellos, y una suave sonrisa curvaba sus labios. No hubo palabras grandilocuentes ni promesas de un futuro fácil.
En su lugar, Elías hizo algo que le resultó a la vez extraño y completamente natural. Alargó su mano, áspera y callosa por el trabajo, y la posó sobre la de ella, que descansaba sobre la manta. No la apretó, simplemente la dejó allí. Un gesto sencillo, un reconocimiento silencioso de que ya no estaban solos en sus respectivas batallas. Lena giró su mano y entrelazó sus dedos con los de él. Y en ese contacto se selló un futuro que ninguno de los dos había buscado, pero que ambos, ahora, estaban dispuestos a defender. Aquella noche, la cabaña se sintió, de nuevo, como un hogar. El fuego crepitaba con una calidez que esta vez sí llegaba a todos los rincones. Elías se sentó en su silla y Lena, sin dudarlo, ocupó la mecedora de Sara, que ahora parecía menos un santuario del pasado y más una parte del presente. La movió un poco hasta que quedó junto a la de él. El ara dormía plácidamente en su cama, por primera vez en mucho tiempo, con la puerta de su habitación entreabierta. La amenaza de Croft no había desaparecido. La deuda seguía ahí, como una sombra en el horizonte. Pero dentro de esas 4 paredes, algo fundamental había cambiado. Elías Thorne no había ganado una batalla contra un hombre rico. Había ganado una batalla contra el silencio. Había elegido no solo sobrevivir, sino vivir. Y esa, en una tierra que a menudo solo ofrecía tumbas o soledad, era la única justicia que importaba. La justicia silenciosa de un hogar reconstruido, no sobre cimientos de seguridad, sino sobre el terreno inestable pero fértil del coraje y la lealtad.